Supe que estaba en el mismo instante en que el filete tocó la mesa. No porque el filete estuviera demasiado cocido. Diablos, fue perfecto. Pero porque mi teléfono vibró con el tipo de notificación que hace que tu alma se vaya a través de tus ojos. Estás despedido. Necesitamos sangre fresca. Sin saludo. Sin firma. Solo eso. Enviado a las 8:14. Por mi jefa, Elise. Mientras estaba tomando un taxi Napa de $200 en la gala industrial más exclusiva de la ciudad, mi mano se congeló. El vino golpeó mi lengua como gasolina. A mi alrededor, el salón de banquetes vibraba con risas caras, tintineo de cristales y conversaciones que cambiaban mi carrera. Miré hacia arriba y a través de la larga mesa cubierta con un mantel blanco miré a los ojos a Damien Wolf. Damien Wolf, el director ejecutivo de Razer, el mayor competidor de mi empresa, el enemigo personal de mi jefe y el tipo al que Elise una vez llamó llena con un traje de Hugo Boss. Él me observaba, no con aire de suficiencia, ni con lástima, sino solo con atención, como un tiburón que nota que sangre fresca cae al agua. Me reí en silencio y con amargura. Algunas personas me miraron como si hubiera contado un chiste, así que levanté mi copa como era mi intención. La clásica lena, fresca, serena, traicionada en HD bajo candelabros de $6.000. Volví a mirar mi teléfono. Elise ni siquiera había esperado al lunes. Podría haber programado una reunión. Diablos. Al menos podría haberme ignorado como a un ser humano. Pero no, me despidió durante el postre, mientras la crema brûlée todavía estaba ardiendo. Y si te preguntas cómo diablos pasó esto, si piensas, debió haber cometido un error. Quizás se lo merecía. Déjame ahorrarte algo de tiempo. No lo hice. Yo era su estratega de mayor rendimiento. Salvé 2 cuentas de la implosión, agilicé su flujo de trabajo GTM y preparé el discurso de venta que nos llevó a la sala de reuniones esta noche. Elise usó mi trabajo para conseguir un ascenso el trimestre pasado. Ahora me está despidiendo en medio de una subasta benéfica. Ah, y aquí viene el truco. El 95% de quienes están escuchando esto probablemente ni siquiera estén suscritos. Estoy aquí afuera ventilando la traición corporativa como si fuera mi factura de terapia. Y todo lo que pido es un pequeño toque de ese botón rojo para poder alcanzar mis primeros 10.000. Vamos, ni siquiera tienes que vestirte elegante para ello. A diferencia de mí, despedida en tacones y fajas. De cualquier modo, volvamos al tiburón. Levantó su copa por mí. Ninguna sonrisa, solo un gesto de asentimiento como si ya hubiera leído el texto por encima de mi hombro y estuviera ofreciendo sus condolencias desde el otro lado de una guerra. O tal vez una proposición. Sentí las náuseas retorciéndose detrás de mis costillas, calientes y lentas. ¿Qué haces después de algo así? Llora en el baño junto a un ejecutivo de Salesforce. Roba un centro de mesa y recibe un negro en la cuenta de licor de otra persona. No, sonríes. Termina tu vino. Te haces el muerto hasta que decides si detonar. Así lo hice. Terminé la comida. Fue aplaudido cortésmente cuando la fundadora de una ONG de criptomonedas dio su discurso. Que todos piensen que sigo siendo Lena Carter. Las innovaciones estratégicas lideran en Halo y Finch, todavía valiosas, todavía empleadas, pero en mi interior estaba escribiendo el elogio de Alisa en mi cabeza. Y cuando Damien Wolf me atrapó al salir, se inclinó un poco y me preguntó, ¿cuándo podrás encontrarte conmigo mañana? No contesté, todavía no. Pero supe en ese momento que no me había despedido. Ella me liberaría. Lo que pasa con las encrucijadas es que no parecen opciones hasta que una de ellas ya está en llamas. Llegué a casa esa noche alrededor de la medianoche, con tacones en una mano, el teléfono en la otra y la mitad de la mía para quemar todo lo que tenía que aún tuviera el logo de la empresa. El cordón, la estúpida botella de agua que nos dieron en el picnic de la empresa como si fuera un cheque de bonificación. Lo tiré todo a la basura como si estuviera ejercitando demonios. Y entonces me quedé allí descalzo en mi costosa cocina, releyendo la pregunta de Damien Wolf como si fuera un maleficio. ¿Qué tan pronto puedes verme mañana? Ningún emoji, ningún signo de puntuación, solo fría precisión como si ya supiera la respuesta. No respondí, todavía no. Me quedé mirando el mensaje tanto tiempo que la pantalla se oscureció y luego se bloqueó. Seguí sosteniéndolo como si tal vez pudiera susurrarme algo si esperaba lo suficiente.
Esto es lo que necesitas entender. Damián Wolf no hace encuentros casuales. Si él estaba en esa gala, no era para pujar por algún óleo o posar para la foto de un donante. Era para rodear a la presa. Y Liz y Damián se odian desde la administración Reagan. Y yo, el idiota que no me di cuenta de que yo era la pieza del pecho que ella dejó colgando. Hice que no bebí. Abrí mi computadora portátil por costumbre y luego la cerré de golpe. Mis manos temblaban. Había una parte de mí, un pajarito nervioso en mi pecho, que gritaba que me alejara. Para aceptar la indemnización, desaparezca en Chalam durante un mes, publique historias crípticas sobre palmeras y regrese renovado y con flequillo. Podría trabajar como freelance, hacer consultoría y renovar mi marca. Pero luego recordé la forma en que Elise me despidió por mensaje de texto. Ni siquiera una llamada telefónica, ni siquiera un correo electrónico de recursos humanos. No porque fracasé, sino porque la eclipsé. Porque mi nombre se susurraba más que el de ella en las reuniones de estrategia. Porque estaba empezando a ser invitado a los mismos paneles, porque uno de los miembros de la Junta me preguntó el mes pasado si alguna vez había considerado asumir un rol de liderazgo más alto. Ese fue el momento. Yo ni siquiera me había dado cuenta en ese momento, pero Elise seguro que sí. Entonces, le respondí un mensaje de texto a Damián a las 8 de la mañana en punto. Solo nombra el lugar. Se aplicó en menos de 5 segundos, como si hubiera estado sentado con la pantalla abierta. Suite conferencias en la azotea de Expire. Tendré listo el papeleo del NA. Ese fue el segundo en que me di cuenta de algo más. Esto no fue un impulso para él. Había estado esperando, planeando. Él sabía que había grietas en el muro de estrategia de Halo y Finch, probablemente mejor que yo. Él no quería robarme por lástima. Quería usarme para terminar una guerra. Y Liz, ni siquiera sabía que ya estaba perdiendo. ¿Dormir? Sí, claro. Me quedé en la cama mirando al techo, con la mente zumbando como una colmena pateada. La mitad de mí estaba emocionada, la otra mitad aterrorizada. ¿Y si esto no fuera un ascenso disfrazado, sino un suicidio profesional protagonizado por un hombre que juega al Monopoly con empresas reales? Pero aquí está el asunto acerca de él. Él no te tienta con fuego y azufre. Él te tienta con la justicia. Y yo quería justicia con traje a medida. Así que a las 7:48 de la mañana siguiente, entré en el ascensor del edificio Ipire, con el corazón latiendo como si le debiera alquiler a alguien, y tomé el lento y silencioso viaje hasta el último piso. Llevaba los mismos tacones altos que Elise dijo una vez que me hacían parecer demasiado ambiciosa para mi nivel salarial. Perfecto. El ascensor hizo un ruido y las puertas se abrieron. Damián Wolf ya estaba allí, sentado a la cabecera de una mesa que daba al horizonte como un villano de Bond con mejor cuidado de la piel. Él no se quedó de pie. Simplemente hizo un gesto hacia el asiento frente a él. «Colocaste bien tus trampas», dije, mientras me acomodaba. «No fue necesario», respondió, deslizándome el acuerdo de confidencialidad. «Tu jefe encendió la mecha para mí». Y así, sin más, comenzó el trato. Al mediodía de ese mismo día, me encontraba sentado en una sala de guerra con paneles de vidrio, tan alto que el horizonte parecía una maqueta. El grupo de expertos de Wolf no parecía una empresa. Parecía una conspiración que pagaba impuestos. Sin cubículos, sin carteles motivacionales, solo aire rico en oxígeno, una mesa de mármol negro del tamaño de una cancha de tenis y otras 5 personas que parecían haber resuelto crímenes internacionales en su tiempo libre. Sin charla trivial, sin vídeo de incorporación con música de archivo y una pasante rubia sosteniendo una pizarra. Solo un acuerdo de confidencialidad muy estricto con información legal que parecía una capa de invisibilidad y el silencioso asentimiento de Wolf una vez que lo firmé. «Esto no es un trabajo», dijo golpeando la mesa una vez. «Esto es un desmantelamiento. Eres el bisturí. Bienvenido a la máquina». Lo llamaron Spectre, no del tipo de Bono, sino una unidad interna dentro de Razer, enfocada únicamente en la disrupción, no en la innovación, en la disrupción. No inventaron cosas. Estudiaron el pulso de los competidores, detectaron debilidades y cronometraron los puntos de presión como un paro cardíaco con una sonrisa. Y ahora yo era su arma secreta. «Cuéntanos sobre el lanzamiento de primavera de Halo», dijo Wolf sin levantar la vista de la pantalla. «Quiero el plano». Abrí la boca al instinto de lanzamiento.
Pero antes de poder empezar con mi análisis de mercado habitual, me interrumpió. No tengo ideas. Aún no. No quiero tu brillantez, dijo en tono cortante. Quiero tu comprensión. ¿Cómo piensan? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Quién los aprueba? ¿Qué teme Elise? ¿Qué defenderá? Incluso si es una estupidez. Fue entonces cuando lo comprendí. No estaba contratando a un estratega. Estaba contratando a un lector de mentes. Así que se lo di y se lo dejé al descubierto. Les conté las obsesiones de Elise. Control, consistencia y performance teatral. Cómo odiaba la volatilidad pero amaba la ilusión del riesgo. Cómo se rodeó de delincuentes que reflejaban sus inseguridades en forma de falsa lealtad. Detalle el próximo lanzamiento del producto y el impulso aleatorio hacia el diagnóstico de inteligencia artificial. No estaban preparados para la decisión de saltear las pruebas beta externas solo para vencer a Razer en los titulares del segundo trimestre. Les contó sobre Project Her, la nueva herramienta de análisis predictivo de Halo, todavía en versión beta, construida sobre un motor de datos de terceros que no entendían del todo, pero que esperaban que impresionara a los inversores y la interfaz de usuario era lo suficientemente brillante. Incluso les conté sobre el apodo interno que los desarrolladores usaron a espaldas de Elise, Héroe 44. Eso provocó una risa de uno de los analistas de Spectre. El lobo no sonrió. En cambio, me miró como si yo fuera un espejo que le mostraba el mañana. Es suficiente por hoy, dijo finalmente. Sube lo que tienes a la bóveda. Volveremos a montar el esqueleto después del almuerzo. Asentí, recogí mis notas y salí de la habitación sintiéndome de 3 metros de alto y como si acabara de vender un riñón. Mi estómago se revolvió tan fuerte que podría haber batido mantequilla con él. No estaba simplemente quemando puentes. Les estaba colocando explosivos y me ofrecía presionar el botón yo mismo. Pero aquí está lo retorcido del asunto. Me pareció correcto. Ni noble, ni limpio. Honesto. Porque si me iban a descartar como a un envase de yogur caducado, pues bien. Arruinaría todo su maldito refrigerador. Wolf no buscaba venganza. Él buscaba la eficiencia. Pero yo quería que Elise supiera exactamente quién tiró del hilo que deshizo su imperio. Más tarde esa noche, mientras cargaba el marco en el entorno protegido cifrado de Spectre, eché un vistazo a los registros del sistema. A mi cuenta ya se le habían otorgado niveles de autorización más altos que a la mayoría y los jefes de división no solo confiaban en mí, sino que estaban apostando toda la casa en mí. Y allí, debajo del título del puesto de trabajo activo externo, había un nombre en clave que el propio Wolf me había asignado, Oracle. Lo miré fijamente durante un largo segundo y luego sonreí. Querían saber cómo Halo y Finch pensaban que yo era como ellos pensaban. Y ahora estaba pensando en el otro lado. Pasaron 2 semanas y Elise finalmente salió a la luz. Se filtró un correo electrónico clásico, probablemente un asistente demasiado confiado tratando de presumir en LinkedIn. Fue un memorando para toda la empresa de Elise titulado Nuevos Horizontes, Nuevo Liderazgo. La típica rutina corporativa con la justa cantidad de agresión pasiva necesaria para descascarar la pintura. Pero enterrado en el cuerpo estaba el verdadero aguijón. Con los cambios recientes en nuestro equipo estratégico, estamos agilizando la toma de decisiones en todas las verticales de innovación. Menos peso muerto, más impulso decisivo. Peso muerto. Ese era yo. Léalo mientras comes comida para llevar a un precio excesivo en el piso 26 de Spectre. Rodeado de pizarrones blancos que mostraban todas las formas en las que Halo y Finch estaban a punto de ser superados. Wolf se sentó frente a mí, en silencio, bebiendo un expreso como si fuera aceite de motor. Ella está apretando el círculo, murmuré mientras desplazándome. Ella quiere un tablero de sellos de goma. Menos fricción, menos voces disidentes. O menos gente a la que culpar cuando se quema, dijo Wolf. Luego tocó la pantalla que estaba a su lado. Muestra esa maqueta de su pivote de IA. Vamos a arruinarle el martes. Así empezó. Elise había estado planeando un cambio mucho antes de preguntarme, pero ahora lo estaba acelerando. Una implementación agresiva de software de evaluación de riesgos predictivos vinculado directamente al análisis de seguros. Lo mejor de todo es que estaban pasando por alto por completo la verificación de terceros y planeaban usar datos sintéticos para inflar las métricas de éxito inicial. Le había advertido hacía meses que era una bomba de tiempo en materia de relaciones públicas. Esa única demanda,
Ese único error, y todo implosionaría como un Tesla de cartón mojado. Entonces a ella no le importó. A ella, seguro que ahora no le importaba, pero a Wolf sí. Hemos programado una rueda de prensa para el jueves por la mañana. Solo un artículo de liderazgo intelectual, inofensivo en la superficie. El artículo fue escrito por uno de los analistas senior de Spectre y se titulaba «Porque la transparencia de los datos determinará el éxito o el fracaso del mercado tecnológico de riesgo en 2025». No mencionamos Halo. No hacía falta. Cité proyecciones internas que reflejaban lo que sabía que Elise planeaba anunciar la semana siguiente, casi hasta el orden de las diapositivas. Citamos fuentes de la industria. Incluimos guiños sutiles a las empresas emergentes que están tomando atajos con los datos de simulación. Y lo rematamos todo con una predicción. Un actor importante reconfigurará su implementación o se verá superado por competidores con políticas de cumplimiento más limpias. Elise nunca vio el cuchillo, pero seguro que sintió el corte porque el viernes había su propio lanzamiento 2 semanas. Los inversores se pusieron nerviosos. Su circuito desapareció de las redes sociales y los rumores internos apuntaban a una recalibración del liderazgo, lo que en un lenguaje sencillo significaba que alguien importante le había gritado a alguien más importante. Mientras tanto, Lobo estaba radiante. En nuestra siguiente reunión, me pasó una copia impresa de Tech Baron Weekly. Y allí estaba, a mitad de la página, un resumen brillante del artículo seguido de una línea descartable que casi me paralizó el corazón. Fuentes internas cercanas al equipo predictivo de Razer sugieren que las nuevas incorporaciones le han dado a la empresa una ventaja única, especialmente a la hora de comprender las limitaciones de los canales de la competencia. Ese era yo. Nuevas incorporaciones, sin nombre, sin foto, pero lo suficientemente sutiles como para que cualquiera en la industria que supiera lo que había sucedido lo supiera. Doblé la página por la mitad y traté de no mostrar nada. La culpa no se escucha en voz alta. Es una vibración suave que nunca desaparece. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. La venganza no es limpia. No es una música triunfal ni un lento alejamiento de una explosión. Es comer fideos tibios en tu escritorio a las 11 de la noche. Mientras ves a tus antiguos compañeros forcejear en Twitter y te preguntas si tu sustituto ya lloró en el baño. Uno se pregunta si lo merecía o si era solo otro nombre en la lista de castigo de Elise. Cada vez que la culpa salía a la superficie, recordaba el texto. Estás despedido. Necesitamos sangre fresca. Bueno, ¿adivina qué? La sangre está fluyendo ahora. Y Elise simplemente se cortó una arteria. Lo llamamos linterna. Nombre limpio, comercializable, lo suficientemente técnico para sonar futurista sin asustar a los ejecutivos. Y se parecía mucho a lo que Halo y Finch pensaban que revelarían el próximo trimestre, excepto que el nuestro funcionó. Cada característica que habían incluido apresuradamente en su inflado lanzamiento de primavera tenía una versión que realmente funcionaba. Cada elección torpe de interfaz de usuario que habían hecho para impresionar a los accionistas, la redujimos a lo que los usuarios realmente necesitaban. No reinventé la rueda. Robé el manual de instrucciones y lo hice rodar cuesta abajo más rápido. La demostración fue interna y solo con invitación. Sin un gran escenario, sin una conferencia principal, solo una presentación privada para 3 capitalistas de riesgo, 2 ejecutivos de una junta de seguros y un excliente de Halo cuyo nombre guardaré en secreto. Si Alice hubiera visto la lista de invitados, su cuerpo se habría derretido. Lo presentamos como un panel de inteligencia de cumplimiento intersectorial. Traducción. Un sistema elegante e intuitivo que predijo el riesgo de las políticas en la mitad del tiempo, sin los atajos de datos que estaban a punto de hacer que mi antigua empresa fuera demandada y enviada a otro código postal. La retroalimentación. Esto es lo que Halo está intentando hacer, pero ya lo has hecho. No lo dijeron como un cumplido. Lo dijeron como si fuera un veredicto. Al mediodía del día siguiente, el departamento legal de Finch había enviado una orden de cese y desistimiento a la recepción de Razer como si fuera un pedido de pizza, marcada como urgente y confidencial con la firma de Elise escrita con un bolígrafo afilado como una maldición. Wolf me lo reenvió con una sola línea. ¿Creen que somos tan descuidados? No me reí. Simplemente abrí el mensaje y lo leí 2 veces como si estuviera saboreando cada palabra de pánico.
Nos acusaban de violación de propiedad intelectual, de violación de secretos comerciales, de algunas tonterías vagas sobre llenado de ideas, que suenan como algo que se hace con un yenlenajillas y una charla informal. Pero esto es lo que no sabían. Nunca usé nada que no me estuviera permitido. Nunca abrí un solo archivo privado, nunca accedí a servidores de almacenamiento internos y nunca toqué un hilo de Slack que no estuviera limpio o fuera público porque no tenía que hacerlo. Me acordé de todo. Mira, cuando dejé Halo, asumieron que me habían bloqueado. Le dije que revocara el acceso, cancelara las credenciales e incluso le envié un correo electrónico engreído diciendo que lo habían dado de baja desde una dirección que no respondía. Pero nunca había utilizado canales oficiales para mi trabajo profundo. Mis notas eran mías. Mis modelos se almacenaron localmente. Mis copias de seguridad residían en un servidor personal disfrazado de centro multimedia doméstico. Yo no robé. Los seguí porque siempre supe que Elise no despedía a la gente. Ella los borró. Entonces, ya lo había planeado. En caso de que alguien sintiera curiosidad, incluso dejé un bonito rastro de migas de pan digital, uno que hacía parecer que todavía estaba usando su suite de análisis heredada, simplemente haciendo una mejora de mis habilidades personales. Todo legal, todo en regla, solo que en un momento oportuno. Cuando los abogados de Halo se presentaron para solicitar el descubrimiento, el equipo legal de Ball ya había preparado un informe de transparencia completo, sellado con fecha y hora, notariado y envuelto para regalo con sarcasmo. Resultado, se retira la orden de cese y desistimiento. Pero el daño es permanente. Porque lo que realmente les asustó no fue que copiáramos su hoja de ruta. Fue que lo habíamos previsto y lo habíamos hecho mejor. Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un giro primario de la venganza a la visión. Ya no estaba jugando a la defensiva. No estaba tratando de demostrar nada. Estaba diseñando el fracaso y entregándole el plan a mi antigua empresa. No sangraban por lo que tomé. Nos morimos porque sabía dónde presionar. Dicen que cuando alguien se está ahogando, se agita. Y Liz, ella trajo un megáfono. Todo empezó con un artículo elogioso en Corporate Velocity Weekly, un periódico comercial de nivel medio que sobrevive gracias a contenido patrocinado y palabras de moda. Allí mismo, entre un artículo de opinión sobre blockchain y recursos humanos y un anuncio pago de escritorios ergonómicos de pie, había un artículo titulado El costo de la deslealtad cuando los ex empleados se vuelven rebeldes. ¿Cómo quién fue la estrella de ese pequeño desprestigio? No me nombraron directamente, por supuesto. Nadie quiere una demanda por su mimosa. Pero el artículo citaba fuentes ejecutivas anónimas cercanas a Halo y Finch, alegando que un estratega recientemente despedido había aprovechado hojas de ruta patentadas para soclenar los canales de innovación en curso. El truco, la frase que roza el espionaje, es como si yo fuera un saboteador con gabardina robando planos a medianoche. Wolf deslizó el artículo sobre la mesa hacia mí con una ceja levantada. Ella está arremetiendo, lo que significa que tú estás ganando. No respondí. No tuve que hacerlo porque ya tenía el Counter-Strike programado. Esa misma mañana, exactamente a las 10 de la mañana, el sitio oficial de Razer publicó un comunicado de prensa titulado Razer lanza la iniciativa de mentoría NextGen para mujeres en tecnología estratégica. Al frente y en el centro había una foto mía, no rígida ni posada, sino de mediana edad, rodeada de 3 analistas jóvenes. La copia era nítida, elegante y a prueba de balas. Se habló sobre empoderamiento, equidad, capacitación en liderazgo y cómo Razer estaba invirtiendo en voces que antes se consideraban superficiales. Ni siquiera tuvimos que mencionar Halo. El contraste se escribió solo. De repente, Elise ya no parecía un director ejecutivo protector que escuda secretos comerciales. Parecía lo que era. Una ejecutiva amargada que intentaba destripar a la mujer que la hacía parecer anticuada al existir con demasiado éxito en la década equivocada. Y justo cuando pensé que habíamos terminado, Wolf me pidió que revisara un documento antes del almuerzo. Lo abrí, hice una pausa y luego sonreí. Era mi carta de renuncia. Fechado, sellado con tiempo y firmado digitalmente. 2 horas antes de que Elise le enviara su mensaje de despido. Parpadeé. ¿Cómo diablos lo dejaste en la carpeta de borradores cuando recibiste ese mensaje? Lobo dijo, mientras bebía un sorbo de su espresso. El acceso todavía funcionaba. Nuestro equipo legal extrajo Merdata durante la incorporación.
Muy ordenado. No era solo un rastro de papel. Fue una bomba en el tiempo porque ahora la narrativa de Elise se vino abajo. Públicamente, me despidió por ser incompetente y no estar alineado con el futuro de la empresa. Pero en privado, ya había optado por caminar documentado y demostrable. Ella no cortó peso muerto. Ella tomó represalias. Y ese es un titular muy diferente. Wolf lo filtró a través de un blog legal conocido por detectar la hipocresía de recursos humanos. Esa misma tarde, la historia ya tenía recorrido. El estratega despedido en realidad fue el primero en dimitir. ¿La silenciaron? Y Liz no emitió ningún comentario. No podía porque ahora cada palabra que decía tendría repercusión en las llamadas de los inversores, en los comités de ética y en una docena de susurros que ya sospechaban que había perdido el control. No me regodeé. No lo retuiteé. No llamé a antiguos compañeros de trabajo y les dije que revisaran sus feeds de Slack. Seguí trabajando porque 5 movimientos por delante significan nunca desperdiciar uno en venganza cuando la reputación terminará el trabajo por ti. Y Liz, ella simplemente entró en las noticias que construyó para mí. Lo guardé en una carpeta denominada Documentos del cliente, final, porque, por supuesto, lo hice. Cualquiera que haya trabajado en estrategia sabe que final es una mentira y final es una negociación. Pero este era real. Era una cláusula pequeña. 2 frases incluidas en un acuerdo de integración de proveedores de hace 1 año y medio. Tan mundano que Elise lo había rubricado durante una escala sin siquiera leer el apéndice. Componentes de arquitectura específicos del cliente desarrollados por el líder estratégico. Un Miller sigue siendo propiedad intelectual del creador a menos que se sustituya de otra manera en un contrato directo con dicho cliente. En inglés, si lo construí, Halo nunca lo reclamó directamente con un trato separado. Fue mío para siempre. Y había construido algo grande, no un producto, un puente. Específicamente, la capa de integración backend que conectó la suite de diagnóstico de Halo con su mayor cliente de seguros. Una arquitectura tan personalizada y esencial que eliminarla colapsaría todo el proceso. Lo llamaron la malla. Lo llamé mi maldito bote salvavidas. Mira, cuando estaba siguiendo esas líneas hacia el contrato, no tenía la venganza en mi mente. Simplemente no confiaba en Elise. Tenía la costumbre de olvidar que trabajo la hacía quedar bien. Entonces, contraté un abogado en silencio, agregué mi cláusula y me aseguré de que el cliente la firmara primero. Luego esperé y llegó el momento de cobrar el cheque. Entré en la oficina de Wolf sosteniendo el expediente como si fuera una jeringa cargada. No me senté. Simplemente lo deslicé sobre el escritorio y dije, así es como hacemos que nos rueguen que los compremos. Lo ojeó una vez más. Su rostro no cambió, pero la habitación se quedó más silenciosa. ¿Esto está limpio?, preguntó. Más limpio que un viaje de culpa católico, dije. Él asintió una vez. Activamos esto y colapsan. No, corregí. Nos llaman. Y 2 días después, lo hicieron. Pero Elise no. Ella no pudo. La habían puesto en licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido para recalibrar su bienestar. El exilio corporativo se sirvió acompañado de un puñado de correos electrónicos de recursos humanos con sabor a Elenanda. La llamada vino del director ejecutivo interino, un hombre que solía pensar que yo estaba demasiado involucrado en minucias técnicas. Empezó con una risa temblorosa y dijo, Lena, nos gustaría explorar una transición estratégica. No lo llamaron compra. Nadie lo hace, pero eso fue. Grazer adquirió la división de diagnóstico de Halo y Finch en lo que la prensa llamó una reestructuración mutuamente beneficiosa. Internamente, era una bandera blanca doblada dentro de un contrato. ¿Y a quién nombraron como líder de la transición? Yo, inútil arriba. El que Elise dijo que era demasiado joven para gestionar clientes tradicionales. La mujer que ahora tenía las llaves de su último puente rentable. Estuve en ese escenario durante el anuncio, flanqueado por Wolf y 3 miembros de la junta que de repente recordaron mi nombre. Las cámaras destellan y se estrechan manos. Todos sonrieron como si esto fuera simplemente el capitalismo haciendo lo suyo. Pero yo lo sabía mejor. Esa cláusula, esa pequeña y olvidada mota de previsión legal, fue el interruptor de seguridad. Y Liz ni siquiera lo vio venir. Dicen que la venganza se sirve mejor fría. Pero a veces hace calor,
Está iluminado por los flashes de las cámaras y viste exactamente el tono del traje que tu antiguo jefe te dijo una vez que era demasiado atrevido para los roles de cara al cliente. No solo conseguí mi asiento en la mesa. Compré la mesa y grabé mi nombre en ella. Me dijeron que Elise asistiría a la última sesión a puerta cerrada. Lo dijeron como si fuera una cortesía. Necesitaba tiempo para prepararme emocionalmente. No lo hice. La reunión tuvo lugar en un hotel boutique en Midtown, detrás de un vidrio esmerilado y 2 guardias de seguridad que fingían que no estaban escuchando. Sin prensa, sin registros digitales, solo sillones de cuero, un servicio de café que nadie tocó y suficiente tensión para detener un marcapasos. Ella ya estaba sentada cuando llegué. Cabello recogido hacia atrás. Blazer impecable. Pero sus ojos parecían como si hubieran estado despiertos durante 3 días seguidos. No se quedó de pie, no sonrió. Simplemente me vio entrar como si estuviera tratando de descubrir qué versión de mí era real. La estratega junior que ella creía haber arruinado, o la mujer que ahora escribe los términos de su empresa. Terminemos con esto de una vez, murmuró Elise. De acuerdo, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Wolf permaneció de pie, con los brazos cruzados, en el fondo de la sala, como un guardia en una audiencia de libertad condicional. Abrí la carpeta y expliqué la oferta. Una página a prueba de balas del acuerdo Halo y Finch transferirían toda la propiedad intelectual residual, cerrarían las operaciones de diagnóstico restantes y se disolverían bajo una entidad tenedora neutral. Elise caminaría con su indemnización, su acuerdo de confidencialidad y su silencio. Sin demandas, sin presentaciones ante la SEC, sin listas negras, pero tampoco sin título, sin trabajo de recuperación, sin cambio de marca. Ella no sería contratable en los espacios que importaban. Esto no fue misericordia. Fue contención. Elise lo ojeó una vez y luego 2 veces. Observé cómo sus dedos temblaban ligeramente al final de la página. ¿Crees que firmaré esto? Ella escupió, mirando hacia arriba. ¿Crees que me rendiré mientras asesinas todo lo que construí? La miré fijamente y dije, plano como el granito. No lo construiste tú, lo decoraste con crédito prestado. Y luego le prendiste fuego. Su boca se abrió, pero otra voz la interrumpió. Lena tiene razón. Ambos nos giramos. Era Linda, la vieja amiga de Elise, mi antigua mentora, una de las pocas personas que pensé que podrían permanecer leales a ella hasta el final. Leí los informes. Linda continuó. Vi las líneas de tiempo. Quemaste tu propia empresa en el mismo momento en que elegiste el ego por sobre la infraestructura. No solo despediste a Lena. La saboteaste y luego mentiste sobre ello en la prensa. Elise parpadeó una vez como si le hubieran dado una bofetada. Esto no es traición, dijo Linda. Sus consecuencias. Durante un largo segundo, nadie habló. El silencio rugió. Elise se reclinó, desplomándose en su silla como si alguien le hubiera hecho un agujero en su importancia. ¿Te lo di todo?, susurró. No, respondí. Tú me diste proximidad. Yo me encargué del resto. Ella no firmó entonces. Ella simplemente miró el papel como si éste pudiera cambiar si ella lo deseara con suficiente fuerza. Al final, ella se puso de pie. Su mano se cernía sobre el bolígrafo. Luego, finalmente, firmó. La habitación exhaló. Me levanté, recogí los papeles y asentí una vez. No a ella, sino a Linda. Wolf abrió la puerta sin decir palabra. Elise pasó junto a él, más pequeña de lo que la había visto jamás. Ella no miró hacia atrás. Afuera, el aire era fresco, casi quirúrgico. Midtown bullía con la misma indiferencia de siempre. Pero sentí que algo se instalaba dentro de mí, algo pesado, pero necesario. Ni satisfacción, ni alivio, justicia. Elise pensó que podría escapar del colapso con gracia. Pero se olvidó de quién sabía dónde estaba enterrada cada viga. Y acabo de sacar el último. No dormí la noche anterior al anuncio. No estoy por nervios, esos se quemaron hace semanas. Esto era algo más frío, como estar en el ojo de un huracán que tú mismo has construido. La conferencia de prensa fue pulida e impersonal. El equipo legal de Wolf se encargó de la redacción. Adquisición de tecnologías clave, racionalización de plataformas, reposicionamiento estratégico de la infraestructura heredada, pero cualquiera que conocía la industria lo sabía.
Esto no fue una fusión. Fue una disección. Y yo era el bisturí. Estaba fuera de cámara, flanqueado por Wolf y un vicepresidente cuyo nombre todavía no podía recordar. No me necesitaban para el show. Mi parte ya está hecha. Mis huellas estaban por todo el código, el contrato, el ciclo de prensa. Y Liz aún no lo sabía, pero todo este despliegue había sido planeado como un funeral. 10 minutos después de que salió el comunicado de prensa, abrí Twitter. Escribí una palabra y la entregué. Sin hashtags, sin hilo, solo eso. El retweet comenzó en cuestión de segundos. En 2 horas, las cuentas de clientes restantes de Finch, las pocas que tenían, comenzaron a solicitar reuniones de salida. Su circuito abandonó la empresa Slack. El director ejecutivo interino renunció para explorar oportunidades personales. Sus existencias, o lo que quedaba de ellas, se desplomaron como un pájaro herido en pleno tráfico. Y Liz lo vio todo desde afuera. Le revocaron sus placas de seguridad. Su bandeja de entrada se cerró y su asiento en la junta directiva desapareció. Pero ese no fue el golpe final. El golpe final llegó silenciosamente. Un memorando interno marcado como confidencial y entregado a su correo electrónico personal como un telegrama de lápida. Confirmación de transición de activos del sujeto por parte del organismo de la División de Integración y Cumplimiento de Racer. A partir de las 5 de la tarde, todos los activos de TechStack previamente registrados bajo Halo y Finch, incluida la API Meshnet, el nivel de riesgo 7 y la infraestructura de soporte, ahora son propiedad de Racer Holdings según el plan de transición liderado por Lena Carter. Y al final, Wolf le había dejado una sola cita, solo una línea en cursiva en texto gris. La sangre fresca siempre sabe dónde sangrar. Sin firma, sin postdata, solo un epitafio digital. Esa noche miré la ciudad desde la ventana de mi apartamento, con una bebida en la mano y el resplandor de 1000 titulares reflejándose en el cristal. No me sentí un héroe. No me sentí como un villano. Me sentí acabado. Y a veces esa es la victoria. No recibí ninguna disculpa. No necesitaba uno y Liz ya me había dado el mejor regalo que podía. Subestimación. Ella me miró y vio un trampolín. La miré y vi una falla. Ahora podrá vivir con el cráter. A mí. Ya estoy construyendo algo nuevo. No más venganza, solo legado. Ustedes son las verdaderas estrellas de la jungla corporativa. Gracias por ver. Haz clic en suscribirse o activaré tus viejos recuerdos de cubículo.